Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a una nueva clase, a una nueva mesa redonda. Hoy tengo el placer de presentar a la doctora Alicia Gil, que es catedrática de Derecho Penal, doctora en Derecho por la UNED y directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología en la UNED. Además, tiene un currículum brillante y una larga trayectoria profesional en la que ha estudiado diferentes líneas de investigación como la cibercriminalidad, las consecuencias jurídicas del delito, el sistema de responsabilidad penal, derecho penal internacional, entre otras líneas de investigación cuyos resultados se han publicado mediante artículos científicos, monografías, obras colectivas y un largo, etc. Hoy, como digo, tenemos el placer de contar con ella. Bienvenida, Alicia. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Abadía Selma, coordinador académico del Máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Encantado, Alfredo. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, ya lanzándonos en el tema la doctora Gil nos hablará sobre la resocialización de los condenados por terrorismo. Una cuestión esta muy interesante, ¿no? ¿Es posible resocializar a delincuentes, ¿no? Cuya acción está basado en una motivación ideológica, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de todo esto, y creo que como punto de partida, Alicia, no sé si nos podrías iluminar ayudándonos a resolver a qué nos referimos cuando hablamos de resocialización. Bueno, pues esa es la pregunta desde la que hay que partir, ¿no? Porque vamos a ver que la legislación y la jurisprudencia españolas, pues a la hora de hablar de resocialización se han ido desviando bastante de lo que deberíamos entender por resocialización en un sentido jurídico. Como los estudiantes ya sabrán, pues bueno, la resocialización se suele definir como uno de los contenidos de la prevención especial que dentro de la teoría mayoritaria seguida en España sobre los fines de la pena, pues no es más que uno más de los fines de la pena, que serían la retribución, la prevención general y la prevención especial. Bueno, pues la resocialización sería uno de los contenidos de la prevención especial, pero no un contenido cualquiera, porque como ya sabéis, pues es el único que tiene un reconocimiento constitucional, ¿no? Cuando el artículo 25.2 de la Constitución dice que el legislador orientará las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social. Entonces parece que nuestro ordenamiento le reconoce una importancia mayor o significativa, dado que es el único fin de la pena que está expresamente mencionado en la Constitución, ¿no? A pesar de todo esto, pues tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, sobre todo el Tribunal Constitucional, pues han repetido continuamente que no es el único fin de la pena, que además no es un fin obligatorio. Esto lo han dicho en pues numerosas decisiones en las que se señala que hay algunos delitos en los que no hay riesgo de reiteración porque son de comisión única. Esto se refería sobre todo al antiguo delito de insumisión para la prestación del servicio militar, como no se podía repetir, y decían, pues entonces, como no hay riesgo de reiteración, no se da este fin y por lo tanto es inconstitucional, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que aunque haya ocasiones en las que no sea necesario, no se pueda dar el fin de la resocialización, pues hay otros fines de la pena que siguen convirtiendo esa pena en legítima. Por lo tanto, ha ido un poco restringiendo esa importancia que en apariencia deberíamos dar a este fin de la pena por ese reconocimiento constitucional. Ha dicho que no es un derecho subjetivo del condenado, ha dicho que no es obligatorio, ha dicho que incluso debe ponderarse con los otros fines de la pena y a veces puede ceder en parte frente a los otros fines de la pena, de manera que al final lo ha restringido tanto que solo
una pena que por su contenido o forma de ejecución se opusiera de una forma radical al fin de resocialización, pues resultaría inconstitucional. Como veis, pues esto ha ido restringiendo bastante el contenido de la resocialización, ¿no? Por otro lado, pues hay una lucha, digamos, en la doctrina muy antigua entre dos posturas bastante antagónicas sobre cuál es el significado que debemos dar a la resocialización. Y esta discusión sobre todo viene de una época, yo creo que también es fruto de un momento histórico también, es digamos así hablando de una forma más sencilla, es como una moda, ¿no? Hubo una época en la que hubo en la doctrina penalista pues una fuerte oposición a las penas de prisión y bueno, pues lo que se decía entre estos autores es que la pena privativa de libertad en realidad nunca resocializa, ¿no? Que al revés, lo que hace la prisión es desocializar, que tiene unos efectos muy perniciosos en la persona que cumple condena, que es condenada a una pena de prisión y que por lo tanto eso de la resocialización era una utopía, cuando no era un intento ilegítimo de influir en la personalidad del sujeto y bueno, pues ahí se crea una tendencia doctrinal que tiene mucha fuerza durante una época muy contraria al concepto de resocialización, que es el que, bueno, el concepto de resocialización tal y como lo entiende nuestra Ley General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario, que lo que definen, y es el segundo concepto que vamos a tratar de resocialización, es que la resocialización sería su eje, su punto fuerte sería el tratamiento penitenciario y consiste en intentar remover aquellos obstáculos y actuar sobre aquellas causas que están detrás de la comisión del delito, en la etiología delictiva, de manera que puedas, a través del tratamiento penitenciario que recibe el sujeto condenado a una pena de prisión, conjurar el riesgo de reiteración delictiva una vez que ese sujeto vuelva a la sociedad. Es decir, el proceso de resocialización consistiría, según esta segunda versión, en garantizar de alguna manera o por lo menos minimizar el riesgo de que cuando esa persona vuelva a integrarse en la sociedad tenga un riesgo de reiteración delictiva. Bueno, pues estos son los dos conceptos de resocialización que se manejan en la doctrina, ¿no? La resocialización como un tratamiento que recibe el preso para evitar la reiteración delictiva cuando esa persona vuelva a la sociedad y consistiría pues, en remover pues, esas causas del delito y en dotarle de unas ciertas herramientas que no ha tenido durante su vida para permitirle después llevar una vida en sociedad libre de delito. Y frente a esa postura está otra que dice que, bueno, que eso es una utopía, que además es ilegítimo, que no se puede hacer, que lo único que tiene que hacer el legislador es evitar la desocialización, ¿no? Evitar la desocialización pues, pasa por limitar las consecuencias nefastas que pueda tener la prisionización. Es decir, por ejemplo, evitar las penas excesivamente largas, evitar pues, todas aquellas condiciones en la ejecución que van a hacer que la persona condenada salga peor que ha entrado respecto de sus posibilidades luego de reintegrarse en la sociedad. Esta es, digamos, la pugna que ha existido en la doctrina y se ha trasladado un poquito también a la jurisprudencia, ¿vale? Pero lo más llamativo, si repasamos todas las definiciones que dan los tribunales sobre la resocialización, es que la jurisprudencia sigue un doble juego. Y es que maneja un concepto u otro según le convenga. Y esto es llamativo y preocupante. Si vemos muchas sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, incluso cuando tienen que examinar si una medida o si una pena o si una decisión de la Administración es contraria al fin de resocialización de las penas, vemos que muchas veces se quedan en ese concepto mínimo de
la pena no desocializa. En el momento que hay determinados mecanismos que, bueno, van destinados a minimizar los riesgos de desocialización, dicen, bueno, pues ya está, ya esta pena ya va dirigida a la no desocialización y por lo tanto es constitucional. Es decir, se conforman con un contenido mínimo que además han ido reduciendo en el tiempo, a lo largo del tiempo conforme el legislador avanza cada vez más, también lo veremos, supongo saldrá a lo largo de la exposición, el legislador avanza cada vez más en limitar ese fin resocializador y en poner más énfasis en la retribución y en la prevención general. Entonces, decíamos, por un lado, la jurisprudencia se limita a la no desocialización cada vez más descafeinada con menor contenido, pero resulta que cuando tiene que examinar al contrario, ¿no? Para conceder un beneficio penitenciario, una progresión en grado, cuando tiene que examinar a un condenado para afirmar si ha realizado una evolución en su progreso en el proceso de resocialización para conceder este avance en sus condiciones de ejecución, entonces cambia de concepto y se va a esa resocialización en un sentido más real y más, bueno, el que principalmente yo prefiero ese concepto amplio de bueno, remover los obstáculos que te impiden volver a la sociedad garantizando el riesgo de no reiteración o dotarse de las herramientas para poder volver a la sociedad sin riesgo de reiteración. Entonces, vemos que maneja este doble juego, ¿no? Un concepto, a veces se queda con el concepto mínimo, estricto, cuando tiene que juzgar la legislación o la actuación administrativa, mientras que al recluso le está exigiendo el concepto máximo, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero resaltar es que la resocialización, porque esto es lo que vamos a necesitar luego para explicar cómo se va desviando la jurisprudencia, la resocialización en sentido jurídico debería conformarse, aun en este concepto amplio que yo creo que es el preferible, en garantizar que el recluso, cuando vuelva a la sociedad, lo hace en una situación en la que va a ser capaz de vivir al margen del delito, ¿vale? Muchas gracias, Alicia, por esta profunda explicación. Precisamente ayer, en esta clase que está escuchando ahora en directo, teníamos un debate enconado en relación a si realmente, ante ciertos crímenes que son abominables, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudadanía, y entre ellos están delitos de terrorismo, había alumnos que decían, no, mira, es que esto no tiene solución, esta gente tiene que ir a una cadena perpetua y eran muchos más los que decían esto, ¿no? Que no los que decían que sí que era posible la reinserción y resocialización. Por lo tanto, te quería preguntar si es que realmente es posible la resocialización de los delincuentes por convicción, que ese es otro elemento que introducimos en el debate. Vale, a ver. Vale, para tratar este tema os voy a poner aquí otra diapositiva. Y bueno, porque lo primero que tenemos que tener claro es que resocialización es volver a la sociedad sin riesgo de reiteración delictiva, ¿vale? Y que esto se puede conseguir por muchas vías, porque uno haya comprendido pues que todo lo que ha hecho está mal, se arrepienta, etcétera, o porque simplemente haya comprendido que no le ha merecido la pena, que ha echado a perder su vida, o porque, bueno, pues por miles de razones. Lo importante es que cuando salga, si cuando sale se constata que el riesgo de reiteración es mínimo o es igual que el riesgo de comisión delictiva de cualquier otro sujeto, pues entonces esa persona tenemos que decir que está resocializada, sean cuales sean sus ideas políticas, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que tú me decías, si los delincuentes por convicción son resocializables, me gustaría también incluir otra distinción. Esta distinción viene de Radbruch cuando él explicaba que era un delincuente por convicción, ¿vale? Me gustaría distinguir lo que es
dentro de los delincuentes de motivación ideológica, es decir, aquellos que delinquen por una motivación ideológica, normalmente política, puede ser religiosa, pero bueno, normalmente en el caso del terrorismo es una motivación política, tenemos que distinguir lo que son delincuentes por convicción, que son aquellos, yo reduciría el término, siguiendo a Radbruch en su definición, a aquellos que el delito cometido es precisamente la manifestación de sus convicciones, sus valoraciones contrarias a las del ordenamiento, es decir, el caso prototípico es el del delito de insumisión, ¿no? El insumiso delinque, comete el delito de insumisión, el antiguo delito de insumisión que ya no existe, porque era precisamente la manifestación de su oposición a las valoraciones del ordenamiento. Entonces decía Radbruch, bueno, pues es que el delincuente por convicción opone su ética personal a las valoraciones del ordenamiento y desde luego la pena no va nunca a poder tener ahí un efecto de prevención especial positiva. Tú no vas a convencer a una persona que es contraria a los ejércitos de que su prestación militar es un valor digno de protección jurídica, ¿no? No lo vas a convencer porque precisamente él está dispuesto a ir a la cárcel como manifestación de su oposición a la norma. Y decía Radbruch, es que el delincuente por convicción pues es fiel a sus ideas y las opone a las del Estado. Entonces, la pena en ese caso cumple otras funciones de prevención especial negativa y sobre todo de prevención general positiva. Es dar un mensaje a la sociedad de que eso está prohibido y respecto al delincuente pues la prevención será negativa. Esto no quiere decir que al cabo de un tiempo el sujeto, o cuando sale de la cárcel, el sujeto no vuelva o presente riesgo de reiteración, porque como hemos dicho puede haber otras razones para que el sujeto pues a pesar de conservar sus convicciones, decida no volver a delinquir, entre otras, pues por la intimidación negativa, ¿no? En sentido negativo, no le compensa volver a prisión, perder su vida, etcétera, ¿no? Y al final, pues bueno, plegará sus ideales a la norma por razones pues meramente de interés personal, ¿no? Pero bueno, estos son los delincuentes por convicción. Hay otros muchos ejemplos. Imaginaros países en los que el ejercicio de derechos fundamentales se considere un delito y en esos países, pues determinadas personas, en su afán de defender el ejercicio de esos derechos fundamentales, están dispuestos a ir a la cárcel en contra de las valoraciones del ordenamiento. Pues a esas personas obviamente la pena no les va a convencer de los valores del ordenamiento, ¿no? Estos son los delincuentes por convicción en un sentido estricto. Sin embargo, lo que yo defiendo es que hay muchos delitos de motivación ideológica que no son equiparables a estos delincuentes por convicción. Y lo exponía muy bien Radbruch cuando decía, bueno, es que el ladrón quiere para su propiedad el respeto que le niega a la propiedad ajena, ¿no? Y por lo tanto, este delincuente está, digamos, en un conflicto consigo mismo. No es que niegue las valoraciones del ordenamiento, sino que, bueno, pues no tiene una moral personal para cumplir con esas valoraciones. Pasa lo mismo con el terrorismo, con la sedición, con la rebelión. En realidad, este tipo de delincuentes de motivación ideológica no es que no crean en esos valores que protege el ordenamiento, es que cuando no pueden conseguir sus fines políticos por las vías establecidas, acuden a vías ilegales para conseguir instaurar, por ejemplo, en el caso del terrorismo, ese orden político que ellos desean, pero para el cual exigirán una intangibilidad que le están negando al sistema democrático. Es decir, el terrorista intenta por vías ilegales imponer un determinado modelo de Estado o un determinado régimen político para el cual exigirá un respeto que él le está negando a la vía democrática. O el sedicioso o el rebelde exigirán para la autoridad que ellos reclaman para sí mismos y que intentan imponer el respeto que le están negando
a la autoridad vigente. Es decir, ellos entran también en una contradicción consigo mismos, ¿no? Y lo que se castiga en estos casos es más bien esos medios ilegales para conseguir unos fines que pueden estar también en contradicción con el ordenamiento o no, pero no son los fines en sí mismos los que se castigan, sino los medios ilícitos para conseguir esos fines. Entonces hay una diferencia esencial entre el delincuente por convicción y el delincuente por motivación ideológica. El delincuente por motivación ideológica, como está en una contradicción consigo mismo, como va a exigir luego para ese orden, para ese futuro Estado que quieren instaurar, un respeto que le están negando al Estado y a las vías democráticas de hacer derecho, ellos exigirán para ese futuro Estado o forma de gobierno el respeto que están negando al actual, necesitan una justificación para el recurso a esas vías ilícitas de alcanzar sus objetivos políticos, ¿no? Y esta justificación, pues normalmente se construye sobre ciertas narrativas que, en el caso de los terroristas, bien sea el terrorismo nacionalista o el terrorismo de ideología política de extrema izquierda o de extrema derecha, o el terrorismo yihadista, normalmente todas estas narrativas que uno necesita para justificar el acudir a las vías ilícitas delictivas para conseguir sus objetivos políticos, parten de una visión victimista y deformada de la realidad. Normalmente se construye sobre discursos victimistas, ¿no? Sería muy largo y muy complejo explicar esto. Se ve muy fácil, sobre todo en el terrorismo yihadista, ¿no? Como determinados discursos, normalmente, pero también en el nacionalista, como determinados discursos victimistas o por ejemplo, en los grupos de extrema derecha en Estados Unidos, pues determinados discursos victimistas de odio al otro, de construcción de endogrupo, exogrupo, de narraciones de supuestos agravios históricos, etcétera, son los que van legitimando para ese delincuente el acudir a determinadas vías ilícitas para conseguir unos objetivos políticos. Entonces, la diferencia entre delincuentes por convicción y delincuentes por motivación ideológica es, para mí, bastante clara, por esa, digamos, en unos casos mantenimiento fiel a sus propias ideas y en otros casos necesidad de una justificación que explique esa contradicción con uno mismo, ¿no? Bueno, y en este segundo caso, en los delincuentes por motivación ideológica, es donde se puede trabajar sobre esas narrativas, sobre esas ideas distorsionadas, etcétera, ¿no? Y es en este caso donde ciertamente en muchas ocasiones el delincuente por motivación ideológica sí hace todo ese camino para deconstruir esa deriva, esas justificaciones, etcétera. Entonces, ¿qué sabemos sobre la resocialización de delincuentes por motivación ideológica? Pues esto, aunque nuestro ordenamiento no hace ningún caso y nuestra jurisprudencia tampoco, la verdad es que si vamos a los estudios de sociología política, hay muchísimos estudios a nivel internacional que explican por qué las personas se radicalizan y se meten en organizaciones criminales, en organizaciones terroristas, y cómo también hay muchos estudios sobre los procesos de desenganche y de desradicalización, ¿no? Y entonces, aunque es muy difícil, porque generalmente estos delincuentes pues tienen distorsiones cognitivas muy arraigadas y luego operan otros mecanismos psicológicos que son muy difíciles de desmontar, por ejemplo, la necesidad de justificación, los mecanismos de defensa, hay una falta de motivación inicial. Imaginaros una persona que haya dedicado 20 años de su vida a cometer atentados, pues para esta persona va a ser un proceso psicológico muy complicado
él llegar a reconocer que todo eso que ha hecho no ha servido para nada, que ha tirado su vida a la basura, que solo ha hecho daño. Pues esto obviamente es un proceso psicológico duro, difícil y largo, ¿no? Además, muchas veces no ayuda nada el entorno. Fijaros, en el terrorismo yihadista de occidentales es mucho más fácil el desmontar toda esta ideología. Igual aquí me estoy adelantando mucho en cosas que igual vais a preguntarme después, pero bueno, ya que sale, si nos fijamos en los jóvenes captados por la yihad en España para el terrorismo yihadista, nos damos cuenta de que muchas veces la radicalización ideológica ha sido muy rápida, es muy superficial, tiene muy pocos conocimientos realmente del Islam, y además su entorno más cercano, su familia, no profesa esas mismas ideas o no desde el punto de vista radical de estos jóvenes, ¿no? Entonces, en estos casos es mucho más fácil desmontar esa ideología radical. Sin embargo, hay otros ámbitos, como el terrorismo nacionalista o, como se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos, los casos de grupos de extrema derecha supremacistas, en los que esas ideas, digamos que las han mamado desde pequeños en su entorno más íntimo y más familiar, ¿no? Entonces, para estos delincuentes, el desengancharse de la organización y la desradicalización todavía más difícil pasa por renunciar a su familia, núcleo de amigos, es decir, para todos el apoyo que realmente luego pueda tener una vez que salga de prisión, con lo cual es realmente difícil en estos casos dar ese paso porque supone una renuncia personal muy fuerte, ¿no? Entonces hay que pasar un proceso muy largo y va a ser difícil y va a suponer muchas renuncias personales. Es decir, lo que quiero explicaros es que es complicado porque todos los mecanismos psicológicos, todas las necesidades del ser humano como tal, van a ir en contra, van a pesar en contra de esta desradicalización o desenganche. Luego quiero también un poco distinguiros estos dos conceptos, ¿no? Sin embargo, estos los contras, ¿no? Pero los pros. Se ha visto también en el estudio que hacen desde los sociólogos sobre estos procesos que la prisión es, la pena privativa de libertad es una oportunidad excelente para separar al sujeto de la influencia de ese grupo violento y darle ocasión de desencantarse con la organización, y a partir de este desencanto, de estas dudas que permite ese aislamiento, esa separación del grupo, es cuando se puede actuar, ¿no? De todas formas, también nos dicen los expertos que no nos obsesionamos tanto con la ideología, porque también es verdad que no todas las personas que profesan una ideología radical, es decir, no todo radical ideológicamente da el salto a la violencia, de la radicalización cognitiva a la radicalización violenta o al enganche en una organización terrorista, ¿no? Luego hay toda una serie de factores individuales que van a explicar que unas personas radicalizadas ideológicamente den el paso a la violencia y otras no, factores psicológicos personales, experiencias vividas, etcétera. Entonces, es sobre esos factores personales donde merece más la pena trabajar dentro de la prisión en el tratamiento individualizado. Y sobre todo, lo que hay que conseguir es dotar a ese sujeto de herramientas para liberarse de esas distorsiones cognitivas, de esas creencias distorsionadas que pueda tener. Lo que no funciona nunca es intentar confrontar con él, porque esto produce un efecto rebote y como de defensa, ¿no? Una reacción que le va a reafirmar en sus convicciones, y tampoco también conviene no incurrir, que es lo que hace más nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, en actuaciones o medidas que vayan a reforzar esa narrativa victimista, porque esto es absolutamente contraproducente. Haciendo otro inciso,
en cualquier proceso de resocialización nos encontremos ante un sujeto cuyos delitos es, por ejemplo, los hurtos o la violencia doméstica o cualquier otro tipo de delincuencia común, en cualquier proceso de resocialización es fundamental que el condenado desarrolle una conciencia de sí mismo como sujeto capaz de vivir al margen del delito, ¿vale? Bueno, pues en la delincuencia ideológica es todavía más importante que este factor, ¿no? Que el sujeto desarrolle una narrativa y una comprensión de sí mismo al margen del delito. Imaginaros que hablamos de gente que se ha metido muy joven en estas organizaciones violentas, muy joven, ¿eh? Cuando hablamos de estos ejemplos de las organizaciones supremacistas americanas, pues son gente que a los 14, 15 años está metida en la organización. En los casos del terrorismo, por ejemplo, etarra, lo mismo, ¿no? Son jóvenes que empiezan en las organizaciones juveniles con muy corta edad, ¿no? Entonces, han vivido toda su vida en esa narrativa y ahora de pronto, aislados del grupo, tienen que construir una comprensión de sí mismos al margen del delito. El problema es que si tú, la única opción que les das, como hace nuestra jurisprudencia, es la de convertirse en el rol de delator, de traidor, etcétera, pues les estás ofreciendo poco para construir esa nueva personalidad que les ayude luego a resocializarse. Os quería poner esta diapositiva de un ejemplo de lo que nunca hay que hacer. Este es un caso, una resolución de la Audiencia Nacional sobre una presa preventiva. Pues, bueno, yo tengo una discípula que ha hecho la tesis sobre las mujeres captadas por la yihad, las mujeres españolas captadas por la yihad. Bueno, la mayoría son súper jóvenes, la mayoría han tenido pues, episodios trágicos en su vida en las que se han visto de repente faltas de autoestima, bueno, pues siempre hay un motivo personal que te coloca en una posición de debilidad que aprovechan estos grupos para captarte, ¿no? Bueno, pues el caso, no me quiero enrollar mucho, pero el caso es una presa en prisión preventiva que de repente empieza a ponerse este velo en la prisión preventiva, el hijab, que es un pañuelo que cubre el cuello y el pelo, pero no el rostro, ¿no? Y entonces... bueno, pues la administración penitenciaria le prohíbe llevar esta prenda y esto llega a la Audiencia Nacional que le prohíbe llevar la prenda con varios argumentos. Uno de los argumentos, el que nos interesa aquí, es que la Audiencia Nacional argumenta que la reclusa en prisión preventiva hacía uso de esa prenda con carácter reivindicativo de su posición yihadista, lo cual actuaba en detrimento de la finalidad rehabilitadora y reinsertadora de la pena. O sea, que argumentan que, bueno, pues es que lo hacen por su bien, por favorecer su reinserción, le prohíben llevar esta prenda que ella, bueno, ha adoptado como signo de identidad religiosa, ¿no? Por cierto, que no estaba en prisión por yihadismo esta, ¿eh? Bueno, el voto particular está muy bien porque dice, es que si tú estás haciendo esto con fines resocializadores, es que lo entiendes como tratamiento y el tratamiento nunca puede ser impuesto coactivamente, no va a dar ningún resultado. Al contrario, ¿no? Va a tener un efecto rebote. Esta mujer de repente se ve privada del derecho a vestir de esta manera y lo va a interpretar como un ataque contra sus convicciones religiosas que va a reforzar su narrativa victimista y su adhesión al grupo yihadista, que es precisamente lo que pretendemos evitar, ¿no? Entonces, esto como medida de tratamiento resocializador sería totalmente contraproducente. Bueno, sí. Vosotros cortadme porque yo me lanzo y si no... No te preocupes, magnífico. Ha sido una exposición muy clara. Lo que pasa es que has lanzado muchísimas ideas
ha sido muy rápido y algunas de ellas me gustaría pues, revisitarlas, si es posible, porque me ha parecido de su interés. Has comentado las pugnas y contrasentidos de nuestro sistema penitenciario. A mí me gustaría detenerme en alguna de estas cuestiones para nuestros alumnos, ¿no? El hecho de que el fin de la pena no es castigar, no hay un fin retributivo, que el fin de la pena es resocializar. Literalmente, nuestro Código Penal sigue diciendo será castigado con la pena de... y en la práctica, muchísimas personas, también profesionales, siguen en este ámbito. Este mismo año, en febrero, publiqué un libro con Ricardo Rodríguez, que es magistrado, en el que, titulado La pena de ingreso en prisión en Waters Clubers, en el que, por cierto, Alicia, te citamos en bastantes ocasiones porque eres una referente en la materia. Y en él, el prólogo es de Sánchez Melgar y el epílogo de Manuel Marchena. Y en el epílogo, Manuel Marchena explica su punto de vista, que es muy peculiar al respecto. Señala con literalidad que son muchos los estudios criminológicos que enseñan que aumentando penas no se cumplen fines de prevención general y que es muy crítico con penas como la pena de prisión permanente revisable y demás, porque no cumple con ese fin. Luego, este elemento que comentamos aquí me parece que es esencial, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión al respecto. Si nuestro sistema está basado con un fin resocializador, entonces, ¿cómo es posible que el tratamiento no sea obligatorio? Porque es como hacerte una trampa, ¿no? Es decir, estás aceptando que puede ser que alguien salga sin haber sido efectivamente reeducado y resocializado. Alguien que se ha negado o que no ha querido tener un tratamiento y finalmente va a reincorporarse en la sociedad igualmente y tienes que aceptar que probablemente va a cometer un delito. En tu primera intervención has utilizado mucho una palabra que me ha hecho especial ilusión que lo hicieras. Has hablado mucho de riesgo. Mucho de riesgo. Probablemente en las últimas 2 décadas nuestra sociedad ha evolucionado y ha cambiado totalmente hacia un enfoque de riesgo que creo que esto en la justicia, en el sistema penitenciario, ha tenido efectos prácticos sin que cambie el reglamento penitenciario, ¿verdad? La justicia actuarial preocupada básicamente por si somos capaces de predecir el riesgo de que alguien vuelva a hacer algo o incluso no vuelva a hacer, sino que pueda cometer un riesgo, ¿no? Un riesgo de comisión delictiva futura, ¿no? Nos estamos volviendo locos, Alicia, digamos, queremos avanzarnos a que las cosas pasen, ¿no? Un derecho penal que ya no se preocupa por responder a lo que pasa, sino que trata de ir hacia adelante, ¿no? Al más puro estilo Minority Report, ¿no? Mediante sistemas de prevención ex ante delictum, ¿no? Avanzar la barrera de tutela del derecho penal. Me gustaría, si puedes, reflexionar sobre todo esto. Evidentemente, en un caso como el que acabas de poner, me parece que es un caso en el que se puede ejemplificar muy bien todo esto. Vale, hay varios temas, ¿no? Primero, los fines de la pena. Yo parto también de una concepción mixta de los fines de la pena. O sea, la pena retribución, prevención general, positiva y negativa, de prevención especial, positiva y negativa. Lo que pasa que considero que en cada momento de la vida de la amenaza penal, pues puede predominar uno u otro fin, ¿no? Bueno, tenemos el momento de la conminación penal, tenemos el momento de la imposición de la sentencia y tenemos el momento del cumplimiento. Desde luego la pena sí es retribución, porque la retribución es lo que te marca la valoración por parte del ordenamiento del hecho ilícito cometido y al mismo tiempo te está marcando como valoras el daño al bien jurídico, te está marcando, te está dando el mensaje del valor del bien jurídico, es decir, la retribución es necesaria para la prevención general positiva, ¿vale? O sea, tú al establecer una pena proporcionada al daño causado, estás dando el mensaje. La primera parte, retribución, la segunda parte, dar el mensaje de la valoración de ese hecho por parte del ordenamiento y de la valoración del bien jurídico. Y todo esto es necesario, es el efecto comunicativo de la pena, esa prevención general positiva y prevención especial positiva.
y por lo tanto la pena es retribución y es prevención general, ¿no? Pero una vez que has dado este mensaje en la condena, que por supuesto esta proporcionalidad nunca es una proporcionalidad exacta, ¿no? Tiene que venir siempre atemperada por los principios de humanidad y por la prevención especial. Si no, volveríamos al talión, al ojo por ojo, y eso es absurdo. Nosotros, o sea, ya lo explicaba también Durkheim, hemos conseguido racionalizar la respuesta penal y someter esa respuesta a una proporcionalidad que no tiene tanto que ver con el daño causado, sino que viene, bueno, pues en una escala en la que la pena máxima debería responder a criterios de humanidad, y a partir de esa pena máxima pues vamos graduando en proporción a la importancia que damos a cada bien jurídico y a cada lesión, ¿eh? Entonces, una cosa es la pena que tú impones en la sentencia y otra cosa luego es la ejecución de esa sentencia. En la ejecución de esa sentencia, que ya digo, tiene que venir de entrada limitada por razones de humanidad y por lo que sería posible cumplir respondiendo a los fines de prevención especial, pero una vez que has dado ese mensaje de la relevancia de ese delito, durante la ejecución lo que tiene que predominar es la prevención especial. Es decir, una vez has dado el mensaje a la sociedad de la importancia de ese bien jurídico y de la relevancia de ese ilícito, tú tienes que preocuparte de que esa persona que ya tienes en prisión pueda volver a la sociedad, ¿no? Y aquí tiene que predominar la prevención especial. Esto se le olvida muchas veces al legislador y a los tribunales, ¿no? Que van constantemente retrocediendo y cediendo en favor de, no te voy a decir la retribución ni la prevención general, porque ya eso ya lo hemos pasado, muchas veces a demandas sociales, populismo, derecho penal simbólico, sentimientos de venganza que pueden ser legítimos y comprensibles, pero no son racionales, etcétera. Bueno, luego me dices, ¿cómo puede ser que el tratamiento sea voluntario? Pues porque si no, no funciona. Esto es como el que va al psicólogo y no quiere salir del tratamiento, pues no va a funcionar. Obligado no va a funcionar. O como el que dice, no, yo soy alcohólico y me voy a someter a un tratamiento para dejar de beber, pero no quiero dejar de beber. Pues no va a funcionar. O no quiero dejar de fumar, pues no va a funcionar. El tratamiento o es voluntario o no funciona, porque necesita que el sujeto se implique y quiera, ¿no? Entonces, un tratamiento resocializador forzado es que de entrada vas a encontrarte con la oposición del sujeto y no va a funcionar, por eso tiene que ser voluntario. Ahora, lo que sí que te digo que hay que incidir en los módulos de motivación para convencer a esos sujetos que lo bueno para ellos va a ser seguir el tratamiento. También muchas veces, también nos recomiendan los sociólogos, ¿no?, que a estos delincuentes de motivación ideológica no intentes entrarles a través de confrontando con su ideología, sino, por ejemplo, con actividades ocupacionales. ¿Vale? Que eso es muy fácil, un tratamiento penitenciario, entrar con actividades ocupacionales. Cuando tienes una persona, pues ahí entre cuatro paredes, mano sobre mano. Pues si tú entras por ahí suavemente, ¿no? Entras suavemente ofreciéndole una actividad ocupacional, un trabajo, una formación, una, no sé, formación académica o laboral, pues a través de esa introducción de prácticas que le abran el panorama futuro, le permitan construirse una nueva identidad, tú después, aprovechando sus dudas y sus distancias con la organización, y vas a poder introducir poco a poco los cambios también en sus narrativas y en su ideología. Entonces, el tratamiento no se puede imponer, pero hay formas de entrar suavemente, de convencer, de hacer módulos de iniciación, etcétera, ¿no? Que vayan convenciendo y trayendo a esas personas al tratamiento penitenciario. Y luego, el riesgo de reiteración, pues este es otro mundo, ¿no? Cómo evaluamos el riesgo y los programas ahora, estos informáticos de evaluación del riesgo, que aciertan lo mismo que tirar una moneda al aire. Y esto es todo otro mundo en el que podíamos discutir muchísimo. Pero de lo que se trata al final
es de que la Junta de Tratamiento Penitenciario, que es la que sigue al interno a lo largo de todo su cumplimiento, evalúe en su informe si esa persona está lista para vivir en sociedad o no lo está, ¿no? Muchas veces, fijaros que si queréis, si vamos a entrar luego pues, en las condiciones que pide nuestro ordenamiento, en las peticiones de perdón, la delación, etcétera, etcétera, vamos a ver que muchas veces, incluso los tribunales, la Audiencia Nacional, hace caso omiso a los informes de la Junta de Tratamiento y los sustituye por sus propias exigencias que no tienen nada que ver con el riesgo de reiteración delictiva. Esto a mí me parece todavía más peligroso y más preocupante que también lo es la evaluación del riesgo en sí, ¿no? Que sustituye la evaluación del riesgo por otras exigencias como la petición de perdón, la delación, etcétera. Estupendo, Alicia, muchas gracias. Y yo voy a bajar ahora un poco al terreno de la realidad. Me voy a alejar un poquito de la dogmática que con tanta profundidad nos has explicado. Más que nada porque en clase, ¿verdad?, salen casos que a los alumnos les suscitan mucho interés. Por ejemplo, el tema de los terroristas que realizaron los ataques en Barcelona y Cambrils, ¿verdad?, radicalizados aquí en España. ¿Cómo les trata? ¿Qué se hace con ellos desde el sistema penitenciario para reinsertarles, para resocializarles? Y por otra parte, también, ¿qué hacemos, ya que lo has dejado también, ha salido en un momento de tu intervención, qué hacemos con los condenados a sedición del procés català que nos dicen abiertamente, oiga, mire usted, yo es que ho tornarem a fer, lo volveré a hacer, señoría, lo volveré a hacer? Y lo dice ante su señoría y además lo dice en los medios de comunicación y además lo dice ante toda la sociedad. ¿Cómo podemos, qué hace el sistema penitenciario español en relación a estos dos casos? Gracias. Bueno, respecto de los presos, bueno, los condenados por el atentado de las Ramblas, bueno, muchos están muertos, ¿verdad? Pero actualmente dentro de prisiones hay como dos programas, ¿vale? Uno que está dedicado a la prevención de la radicalización dentro de prisiones, que es como lo que más les preocupa ahora dentro de instituciones penitenciarias, y hay programas para prevenir la radicalización que, bueno, pues entrena a funcionarios en la identificación de señales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otro programa que se está revisando en estos momentos, o por lo menos este verano se estaba revisando, de tratamiento de presos yihadistas, ¿no? Todo esto viene además súper informado y monitorizado por instituciones europeas. Hay pues amplios programas, estudios sobre el tratamiento de presos yihadistas. Obviamente lo primero que tienes que conseguir es que acepten el tratamiento y luego pues todas estas recomendaciones que os he dicho. Empezar quizás no confrontando ideológicamente, sino que, bueno, pues involucrándolo en actividades, permitirle muchas veces a ese preso generar él mismo sus dudas, aprovechar esas dudas. Se recomienda también pues tener internos de confianza y suficientemente fuertes mentalmente como para acompañar a ese sujeto sin dejarse convencer. Bueno, pues hay un montón de medidas que ya están estudiadas y que forman parte de estos protocolos que, como os digo, pues en estos momentos, pues, o por lo menos justo antes del verano, se estaban revisando en España. En el caso que yo conozco más, que es el de las condenadas, las mujeres jóvenes condenadas, pues lo que hemos visto muchas veces es que la radicalización era, como os he dicho, muy superficial y muy rápida y muy fácil de desmontar. Normalmente, pues cuando ibas a hablar con ellas a prisión o hablabas con sus abogados, etcétera, pues ellas mismas te decían, no, yo lo único que quiero es volver con mi hijo, yo lo único que quiero es ponerme a estudiar una carrera, es decir,
son gente tan joven y tan perdida que realmente su radicalización ha sido bastante inconsistente, ¿vale? Os digo que hay otras mucho más difíciles de desmontar que estas de gente muy joven y radicalizada de forma muy rápida. Luego, los presos del procés. Bueno, pues es el típico caso que os decía de delincuencia de motivación ideológica en la que, bueno, lo que estas personas han pretendido es alcanzar unos fines por vías ilegales, ¿no? Desde luego no están resocializados ni han dado pasos para la resocialización, pero bueno, han sido indultados. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Han sido indultados sin que hayan dado ningún paso para su resocialización. De hecho, no sé si conoceréis, igual, bueno, los profesores sí, pero los estudiantes quizás no nos lleguen tanto estas noticias. Todas las decisiones que se han tomado en las prisiones para mejorar su régimen de ejecución, por ejemplo, pues aplicarles regímenes excepcionales para el adelantamiento del tercer grado o de la libertad condicional, etcétera. Todas estas decisiones han sido automáticamente todas recurridas por la Fiscalía y anuladas por los tribunales. Pero tenemos también el problema, y esto sería otro mundo, de que la administración penitenciaria catalana, como ahora la vasca, pues son las únicas que no dependen del Estado. Y entonces, claro, a veces también pues las juntas de determinadas prisiones pues toman decisiones bastante cuestionables, ¿no? Yo las he leído y, por ejemplo, pues cuando a la expresidenta del Parlament catalán se le concedía el adelantamiento del tercer grado, se argumentaba pues que iba a colaborar con no sé qué escuela dando charlas sobre la mujer que tenía a su madre no sé dónde. Es decir, se argumentaban supuestos avances en sus capacidades para reinsertarse en la sociedad con una concepción falsa de lo que es reinsertarse en la sociedad. Esas personas pueden estar socialmente muy insertadas en su ambiente porque confundimos lo que es reinserción social en el sentido legal con tener una buena posición o una buena posición económica, una buena consideración social, ¿no? No tiene nada que ver, esas personas tienen una excelente posición económica y social, no tienen esos factores, no pesan en ellos esos factores que normalmente están detrás de la delincuencia común, pero sin embargo no hay ninguna garantía de que vueltos o regresados a la sociedad no vayan a volver a delinquir, entre otras cosas porque, como tú estás diciendo, ellos manifiestan constantemente que no reconocen haber hecho nada ilegítimo y que lo volverían a hacer. Porque fijaros, una de las... o sea, no podemos meternos en el arrepentimiento moral, porque eso es el fuero interno, no se puede entrar en eso, pero la jurisprudencia lo primero que suele exigir para que alguien demuestre que da un pasito en favor de su resocialización y de la no reiteración delictiva es que reconozca lo injusto del hecho, es decir, que reconozca que ha cometido un hecho ilícito, ¿no? Y estas personas lo primero que no reconocen es que han hecho un acto ilícito porque lo que ellas argumentan es que su infracción de la ley era absolutamente legítima porque ellos solo responden a la voluntad del pueblo catalán, además voluntad que interpretan solo de la mitad del pueblo catalán que les interesa, ¿no? Entonces, obviamente, estas personas no han dado ningún paso hacia su resocialización. Como digo, todas las decisiones de la Administración Penitenciaria catalana que se basan en o que necesitan basarse en este supuesto progreso han sido siempre progresivamente recurridas y anuladas por el Tribunal Supremo, pero luego, si llega el gobierno y les indulta, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Os he perdido el sonido o no sé si me estáis... Pero Simón ahora entra.
Sí, muchísimas gracias, Alicia. No, de sumo interés tus reflexiones. Estamos aquí en el aula que la estábamos escuchando atentamente. El caso que lanzaba, sobre lo que te preguntaba Díaz, ¿no? Que pone de manifiesto alguna de las inconsistencias e incoherencias, ¿no? De nuestro modelo con este indulto tan particular, ¿no? Esta es una de las cuestiones que estudiamos en parte general del derecho penal y más concretamente en parte general del derecho penal económico, que es la figura del indulto, ¿no? Un indulto que nunca puede ser general, pero que en esta ocasión parece que es un indulto colectivo, ¿no? Es una auténtica barbaridad desde el punto de vista, ¿no? de los juristas. A mí me gustaría, Alicia, sin embargo, hacerte una última pregunta para retomar el hilo, ¿no? De lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De la cuestión de la resocialización en la práctica, ¿no? En el ámbito, ¿no? De los condenados bueno, por delitos de terrorismo, ¿no? Yo quería trasladarte si en este ámbito tiene sentido, ahora lo estabas comentando para otro tipo de delitos, ¿no? Pero ¿tiene sentido la aceptación del injusto? ¿Tiene sentido digamos, que se exija, que se pida perdón a las víctimas? ¿Qué te parece todo esto? Vale, pues entramos en otro, otro tema muy interesante, ¿no? Aquí hay varias cuestiones. La primera es que, bueno, tradicionalmente, como he dicho, la jurisprudencia para todos los delitos, cuando tiene que certificar un avance en la resocialización del sujeto que justifique pues, una mejora en sus condiciones de ejecución, un paso al tercer grado, al segundo grado, al tercer grado, una libertad condicional, unos permisos de salida, etc. Lo primero que exige es el reconocimiento del injusto, ¿no? Porque dice, si tú no reconoces que has cometido un hecho ilícito, un hecho injusto, si tú no reconoces la dañosidad de tu hecho, pues no has progresado en tu resocialización. Esto se relaciona con un concepto de la prevención especial positivo, ¿no? Y bueno, pues la persona que comparte las valoraciones jurídicas o que reconoce que se ha comportado de forma contraria a las valoraciones jurídicas, pues será mucho más fácil que en el futuro se comporte conforme al derecho frente a quien pues no reconoce el daño causado o no reconoce el injusto cometido, ¿no? Ahora, también es verdad que esto no es tampoco imprescindible para conjurar el riesgo de reiteración delictiva, como he dicho antes. Pero bueno, tradicionalmente la jurisprudencia exige esto, como igual que exige el pago de la indemnización civil, ¿eh? Y esto es más complicado de ver, pero dice que, bueno, que si tú no pagas la responsabilidad civil, forma parte de ese no reconocimiento del daño causado, ¿no? Lo que pasa que de esto de reconocer el injusto o la dañosidad del hecho a un arrepentimiento moral hay un abismo. Hay un abismo en el que entramos ya en la ideología, la concepción, la ética personal del sujeto, en el que el derecho penal no puede entrar, ¿no? Esto parece tan claro para los juristas desde siempre, que no se puede entrar en el fuero interno, en la moral del sujeto, en aspectos morales, y sin embargo, siendo tan claro, siendo la primera lección de derecho penal la distinción entre injusto, entre derecho y moral y la indemnidad del fuero interno, pues tenemos que nuestra legislación, pues desde el año 2003, vincula la petición de perdón con esos avances en el acceso al tercer grado y en la libertad condicional, y además esto luego se ha extendido por vía jurisprudencial a muchos otros, a cualquier otro beneficio, siempre que hablemos de delitos de terrorismo. Se ha extendido por vía jurisprudencial, porque esto se previó con aplicación retroactiva, y la jurisprudencia, para salvar la inconstitucionalidad de esa aplicación retroactiva, dijo no, si esto ya estaba antes, porque no deja de ser una concreción
del progreso en el proceso de resocialización que siempre se ha exigido. Bueno, pues no es verdad. Esto no es verdad, ¿no? Pero no solo no es verdad y no podemos entrar en el fuero interno del sujeto, sino que además es contraproducente. Fijaros lo que está pasando. Lo que está pasando es que, bueno, durante muchos años los presos de ETA, por mandato de la organización, del colectivo de presos, pues renunciaban, adherían nunca solicitaban los beneficios penitenciarios, ¿no? Era como una forma de rebeldía, ellos no reconocían el sistema español y por lo tanto no se ajustaban. Cuando se disuelve la banda terrorista, los presos se rebelan un poco porque se ven como los sacrificados en todo ese proceso, ¿no? De repente, pues digamos que las organizaciones políticas del independentismo vasco que habían estado ligadas a la organización terrorista se blanquean, se legitiman sin ningún problema y sin embargo los presos pues siguen olvidados y condenados a no tener ni siquiera beneficios penitenciarios. Entonces, ante esta rebelión y este malestar de los presos, la organización esta el EPKK, esta organización que controla a los presos de ETA, que es parte del entramado, pues dice, bueno, pues podéis acogeros a los beneficios penitenciarios, pero con dos condiciones. No delatar y no arrepentirse, ¿vale? Entonces, bueno, pues los presos tienen ahí, por un lado, que la legislación les exige el arrepentimiento y la petición de perdón, y no solo eso, sino que vamos a ver que la jurisprudencia les exige mucho más, y por otro, su organización les dice, sí, acogeros, pero sin nada de esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que en muchas ocasiones los presos, para acogerse a los beneficios penitenciarios, esto se ha extendido a cualquier tipo de beneficio, la reducción de penas por el trabajo, aplicable todavía por el antiguo Código Penal, etcétera, pues escriben cartas tipo, cartas que se ve que les ha redactado el abogado de la organización, ¿no? En las que muchas veces reconocen el daño causado a todas las víctimas del conflicto, reconocen el injusto cometido, dicen que, bueno, que nunca más van a perseguir sus fines políticos por medios violentos y, sin embargo, estas cartas, que formalmente cumplen con los requisitos y que deberían bastar, porque es que no sé para qué exigimos esos requisitos así, si luego no nos los vamos a creer. Son rechazadas por la Audiencia Nacional porque dicen son cartas tipos, esta es igual que la que me presentó el otro, entonces no es un arrepentimiento espontáneo, sincero y además tú no has pedido perdón a la víctima concreta de tu delito. La cuestión es, ¿para qué exiges un requisito que va a ser instrumental para un beneficio si luego vas a criticar que se ha solicitado solo de forma instrumental para el beneficio? Pues eso no sirve de nada, ni sirve al preso, ni sirve a las víctimas, porque además en el momento en que tú condicionas el perdón, condicionas el progreso en la ejecución de tu pena a la petición de perdón, ese perdón ya de principio pasa a ser sospechoso de interesado, porque lo has legislado así, ¿no? Entonces ese perdón las víctimas lo rechazan por interesado, ¿no? Y entonces lo que ha conseguido esta legislación es, primero, cambiar el concepto de resocialización jurídico por uno moral, ético, en el que no se puede entrar, no se puede comprobar y además es ilegítimo intentar por la fuerza influir en el fuero interno del condenado. Segundo efecto, privas a la petición de perdón de cualquier efecto beneficioso para la víctima porque ya la tiñes de sospecha de interés desde el principio, con lo cual eso no va a servir para nada a las víctimas, que van a rechazar eso porque solo lo ven como un mecanismo de los presos para mejorar, ¿no? Y tercero, encima traes al ámbito de la ejecución penitenciaria y a las sentencias la batalla de narrativas, que no deberían tener un espacio aquí, ¿no? Le cedes un espacio público a la batalla de narrativas, que es, digamos, la nueva lucha, porque muchas veces en estas cartas o en las expresiones, pues claro, tú quieres que ponga me arrepiento de todo, el otro dice yo no pongo me arrepiento porque no me arrepiento,
esa lucha no debería estar aquí, no deberías haberle concedido tú, legislador, este espacio, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, esto debería desaparecer como requisito y lo que se debería hacer es dar un mayor espacio dentro del tratamiento penitenciario a la justicia restaurativa, ¿vale? Pero es que fijaros, el mismo legislador que hacía esto, a la vez estaba boicoteando y cerrando los encuentros restaurativos, con lo cual parece que en realidad no se estaba preocupando ni por las víctimas ni por la resocialización, sino que ponía obstáculos a la evolución penitenciaria con la única intención de que los presos terroristas tuviesen más difícil el acceso al tercer grado y a la libertad condicional y, por lo tanto, tal y como rezaba el título de la ley, cumplieran íntegramente toda la condena en prisión. Ese era el fin último de esta reforma que, como digo, ni beneficia a los presos ni beneficia a las víctimas. Bueno, entonces mi idea y la idea en la que estamos trabajando en el proyecto de investigación es que, en realidad, la petición de perdón, para tener algún efecto beneficioso en las víctimas, tiene que ser desinteresada, desligada de cualquier beneficio y tener lugar en el marco de la justicia restaurativa, que es la que se fija en las necesidades de las víctimas, ¿no? Pero es verdad que esta justicia restaurativa se podría introducir en el tratamiento penitenciario, como parte del tratamiento. Y no debe ir ligada automáticamente a una concesión o no de beneficios, pero el sujeto que participa en un encuentro restaurativo, que hace todo ese proceso interior tan duro y tan difícil y que llega a reconocer el injusto, a pedir perdón a su víctima o no, o por lo menos a reconocerle que lo que hizo estuvo mal, no tuvo sentido, pues el que hace todo ese recorrido, evidentemente, ha demostrado una evolución que tendrá que evaluar la Junta de Tratamiento dentro de la evaluación global de su tratamiento penitenciario y informar al respecto, ¿no? Pero lo que no se puede poner es como un requisito, un fin en sí mismo, un requisito además instrumental para algo, porque entonces le privas de todo efecto beneficioso. Muy bien. Ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, queridos alumnos, por su asistencia. Muchísimas gracias también, Pérez Simón Castellano, el profesor que ahora mismo está in situ en el aula. Y, por supuesto, mil gracias a Alicia Gil, catedrática de la UNED, que nos ha deleitado, nos ha hecho disfrutar con estas explicaciones tan profundas, tan claras, sobre temas que, precisamente, como digo, ayer mismo hablábamos en clase y discutíamos en debate muy enconado con los alumnos. Alicia Gil, esperamos verte muy pronto de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias y recibe un fuerte abrazo de parte mía y, por supuesto, también de Pérez Simón Castellano. Muchas gracias a vosotros. Para mí es siempre un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia.